Una de las grandes tragedias que conlleva el aumento de la criminalidad es el ingreso de jóvenes a la vida ilegal. La edad para cometer delitos parece ser cada vez más baja, comenzando en la temprana adolescencia con hurtos y ataques armados. El problema es que ese camino por lo general es un atajo hacia una muerte temprana, apagando vidas que acaban de empezar. En esta entrega queremos presentarte 3 casos tan violentos como trágicos. Los protagonistas de estas historias son jóvenes de entre 16 y 19 años que llevaron a cabo actos criminales de diverso tipo. Desde un simple robo automovilístico a ataques callejeros con armas blancas. Lo que tienen en común es que ante su negativa a entregarse, terminaron cayendo bajo el implacable fuego de los oficiales estadounidenses. Cada uno de esos fallecimientos fue polémico y requieren de un análisis puntilloso sobre los contextos en los que ocurrieron. Así que no perdamos más tiempo. Colócate tu chaleco antibalas y salgamos a las calles para descubrir 3 balaceras en las que la policía elimina a adolescentes criminales. El domingo 19 de marzo de 2020, la policía de Washington detectó algo extraño. En una calle poco transitada se encontraba aparcado un vehículo que había sido reportado como robado hacía pocos días. El automóvil estaba en perfecto estado. Lo sorprendente no estaba en el exterior, sino dentro. En el asiento del conductor estaba Delano Martin, un joven de 17 años que presuntamente era el autor del robo. El adolescente estaba completamente dormido, tanto que los oficiales se acercaron hasta la ventanilla para inspeccionar y el muchacho jamás se percató de que estaban allí. El contexto tan particular llevó a que los oficiales tuvieran un pequeño debate sobre cómo accionar para evitar tragedias indeseables. Pero no se imaginaban que tanto planeamiento sería completamente en vano. Como la ventanilla trasera estaba cubierta con una placa de plástico fácilmente removible, los uniformados decidieron que lo mejor era ingresar por allí y reducir a Delano Martin empleando la menor fuerza necesaria. La idea era evitar que el joven pudiera acelerar, ya que un auto en movimiento en ese contexto podía ser un peligro para toda la vecindad. A continuación verás los hechos tal y como fueron, registrados por las cámaras corporales de los agentes involucrados. Los oficiales operaron con cuidado, tratando de no despertar al joven ladrón que dormía al volante. El susto inicial al verse rodeado por agentes de policía podía ser un caldo de cultivo para problemas aún mayores. Después de todo, nadie quiere a un criminal temeroso manejando a toda velocidad por las calles de un barrio residencial. Era necesario que al abrir la puerta, los uniformados estuvieran al alcance para tomarlo por los brazos, evitando así el arranque del automóvil robado. El interior del vehículo se veía realmente desordenado. No sabemos si los dueños originales lo mantenían así de descuidado, o si el caos era producto del uso que Delano Martin le había dado al carro hurtado. Lo cierto es que uno de los agentes ingresó al asiento trasero con la esperanza de poder tomar al muchacho en una llave que lo inmovilizara. Era necesario actuar cuanto antes, ya que la luz del sol pegaba con mayor intensidad y era cuestión de tiempo para que el sospechoso se despertara. Ahora sí, regresemos al vehículo para conocer el brutal desenlace de este operativo. Police! Don't move! Don't move! Don't move! Don't move! Don't move! Don't move! Shit! Stop! Get up! Get out! Stop!
El ingreso no salió para nada bien. Al entrar al vehículo, el joven se despertó asustado por la presencia policial y reaccionó de forma violenta. Los oficiales que rodearon a Delanio no lograron reducirlo a tiempo. El muchacho se liberó y de inmediato aceleró el vehículo robado con un uniformado en la parte trasera. Tenía un invitado inesperado en un viaje de alto riesgo. Pese a los pedidos de la gente, el ladrón no redujo la velocidad y continuó su huida a bordo del auto. Todo sucedió en pocos segundos. El carro iba cada vez más rápido en una zona residencial repleta de casas y escuelas, por lo que el oficial decidió utilizar la fuerza mortal para abatir al conductor. Las imágenes que verás a continuación son realmente impactantes y dolorosas, por lo que recomendamos discreción. Stop! Stop or I'll shoot! Stop! Shots fired! Shots fired! Shots fired! Don't move! Don't move! 512! Don't fucking move! Primero disparos a quemarropa, luego un choque de frente contra una vivienda cuya entrada quedó prácticamente destruida. El auto estrellado aún seguía encendido, la rueda delantera giraba pero ya no podía avanzar. En el asiento del conductor reposaba el cuerpo de Delanio Martin con media docena de impactos de bala que le generaban una pérdida masiva de sangre. El muchacho se aferraba a la vida, pero cada segundo la esperanza de sobrevivir se hacía más distante. Desgraciadamente, cuando el servicio médico llegó a la escena de los hechos, el joven de tan solo 17 años ya había muerto. Las heridas eran demasiadas y el impacto le había causado algunas fracturas que colaboraron con su fallecimiento. Este no es un caso normal. Hay diversos factores que transformaron la muerte de Delanio en foco de polémicas. Por un lado, la corta edad del ladrón impactó a todo Washington. Más allá de su delito, era tan solo un adolescente que incluso se supo que tenía una hija de 5 meses. Algunos expertos en criminalística adujeron que el plan de acción de los policías no fue correcto, que ingresaron de forma torpe y favorecieron el desenlace trágico de la situación. Al mismo tiempo aclararon que un sujeto al volante puede ser tan peligroso como una persona con un arma de fuego. En definitiva, se trata de alguien nervioso y asustado manejando una maquinaria de cientos de kilogramos. En este caso, Delanio, acorralado por su crimen, acelerando a toda velocidad en una zona densamente habitada. Era cuestión de tiempo para que su huida se transformara en un choque potencialmente peligroso para otras personas. En segundos, el oficial que se encontraba en la parte trasera del auto tuvo que tomar una decisión: disparar al adolescente o aguardar el desenlace de la escapada. Los resultados están a la vista. Al momento de edición de este video, la investigación sobre este fallecimiento sigue abierta. Los reclamos realizados por la familia del joven muerto dieron inicio a un caso de derechos civiles con un debate muy extenso por detrás, en el cual entran en juego las problemáticas raciales de Estados Unidos y el accionar de la policía en este tipo de sucesos. Está claro que la situación fue caótica, por lo que la justicia deberá analizar en detalle los hechos que decantaron en la muerte del joven criminal. Para el siguiente caso debemos viajar de Washington a Utah, atravesando casi 3.400 kilómetros que separan ambos territorios. Comencemos por las llamadas que dieron inicio a toda la situación. 911, what's your emergency? Yeah, hi, my name's I just had somebody steal my government vehicle. Gotcha, what's the address this occurred at? So I'm on 9400 South in Sandy. I'm actually currently behind him. Luego de la denuncia llegó al destacamento policial un segundo llamado reportando la presencia sospechosa de un vehículo frente a la casa de la interlocutora. Lo misterioso no solo era el eslogan gubernamental, sino quién ocupaba el carro. Hi,
We just had a suspicious vehicle that I noticed driving through our neighborhood twice. And then this time he pulled up and stopped. And it says like U.S. government, but the kid in it is like 16, maybe 17 at the most. Ante la alarma del dueño del automóvil y de la mujer que avistó al adolescente al volante, las autoridades pusieron en marcha un operativo de captura para recuperar el carro hurtado y asegurar la integridad del muchacho. Nuevamente, las cámaras corporales de los agentes involucrados nos permiten reconstruir los hechos desde una perspectiva privilegiada, casi como si estuviéramos allí, pero desde la seguridad de nuestros hogares. Al llegar al lugar, los oficiales se encontraron con el vehículo robado. El joven se asustó por la presencia de la policía y decidió huir, pero sus planes fueron detenidos de inmediato con una lluvia de cartuchos 9 milímetros. A los pocos metros el automóvil se detuvo, chocando levemente contra un patrullero que se cruzó en su camino para detener el avance. El cristal de la puerta del conductor estaba destrozado. Es evidente que la gran mayoría de los disparos fueron hacia allí. Los oficiales retiraron al muchacho, quien se desplomó en la calle casi al instante. Veamos estos hechos desde la cámara de otro de los agentes presentes, uno de los que efectuó los disparos que abatieron al adolescente. El uniformado descendió del patrullero y de inmediato vio al criminal intentando huir a bordo del vehículo. Por ello, desenfundó su pistola reglamentaria y la descargó sobre el objetivo en movimiento. Cuando el oficial cubre la cámara con su mano, es porque está alertando a la central que se efectuaron disparos, solicitando asistencia médica inmediata. El protagonista de este archivo se aproximó al vehículo impactado. El mismo seguía en movimiento, más por inercia que por intención del ocupante. Esta es la cámara corporal de otro uniformado que se encontraba junto a la puerta del conductor. Desde este plano podemos ver en detalle el daño que causaron las balas sobre el cristal y el chasis del automóvil de uso gubernamental. El adolescente descendió y fue arrojado al suelo para esposarlo y corroborar si tenía heridas que demandasen atención hospitalaria. Give me arm! Give me arm! He's reached. We got shots fired. Good. Vehicles clear. Hold on. Oh, sorry. 035, give me the air. Las imágenes son durísimas. El joven tenía tan solo 16 años y parecía gruñir dando sus últimos suspiros de vida, mientras los uniformados le colocaban las esposas. Si bien fue trasladado al hospital local, falleció a las pocas horas debido a las heridas infringidas por los oficiales. Los detalles de este caso parecen calcados del primero ocurrido en Washington. Los autores del robo eran adolescentes que tomaron medidas desesperadas a la hora de escapar de la policía. Optaron por el camino equivocado y la respuesta de los agentes fue implacable. Desgraciadamente no fueron los primeros ni serán los últimos tiroteos de este tipo. El siguiente video que analizaremos también tiene como protagonista a un joven, aunque en este caso era un peligroso agresor de 19 años que aterrorizaba a su comunidad. Sábado 24 de julio de 2023. Era una mañana tranquila en el condado de Montgomery, ubicado en el estado de Maryland. Esa calma fue interrumpida por una serie de llamadas recibidas por la oficina de policía local, en las cuales se denunciaba a un atacante armado con un cuchillo. Desde las 10 de la mañana el sujeto se encontraba recorriendo el centro de la ciudad, agrediendo a personas de forma azarosa. Su intención era mortal. Algunas de las víctimas presentaban cortes profundos en zonas críticas. El primer apuñalamiento fue registrado a las 10:30 de la mañana en una tienda de segunda mano, ubicada en Beers Mill Road. Allí los oficiales encontraron a una mujer que presentaba cortes en el cuello y en otras partes del cuerpo.
Los uniformados debían actuar de inmediato si querían evitar una masacre. Mientras atendían a la primera señora apuñalada, los policías respondieron a una segunda advertencia en la cual se reportaba un ataque idéntico a pocas cuadras de distancia, en una casa donde se realizaba una venta de garage. Gracias a los testimonios de los presentes pudieron identificar al responsable, un joven de 19 años llamado Franklin Castro Ordóñez, quien vestía pantalones negros y una remera oscura. Con esa simple descripción, los patrulleros de la zona se abocaron a la búsqueda del agresor. Uno de los oficiales lo divisó corriendo por las calles, llevando el cuchillo aún en la mano. Ordóñez se aproximó hacia la puerta del uniformado para atacarlo, pero este aceleró para notificar a la central sobre la ubicación del joven. Suspect is on. Where I'm at. Just tried to stab my car. What, coming around? Running up Littleton. El muchacho era un serio riesgo para la seguridad de los vecinos. Caminaba errático con el puñal en la mano, como buscando a su próxima víctima a plena luz del sol. Claramente estaba fuera de sus cabales. Nadie en su sano juicio intenta apuñalar el chasis de una patrulla policial a sabiendas que la persona dentro del vehículo cuenta con un arma de fuego para responder. Luego del primer avistamiento, los oficiales sabían la calle por la que estaba escapando Ordóñez, por lo que podían acorralarlo para bloquear su huida antes de que pudiera sumar nuevas víctimas a su oleada de violencia. Las imágenes que verás a continuación corresponden al momento en que el agente Justin Lee trató de detener al cuchillero de Maryland, dando lugar a un enfrentamiento mortal. Nuevamente debemos advertirte que es un contenido sensible y altamente sangriento. Black shirt, black pants, red stripes. He's got a knife in his hand, right hand. Give it up, man! Drop the knife! Give it up, man! He's charging at me! He's charging at me! Drop the knife! Drop the knife! Drop the knife, man! Drop the knife! He's charging at me! He's charging at me! Drop the knife! Trying to get 14 shots fired! Shots fired! Suspect down! Suspect down! Secure the knife! Secure the knife! El video hiela la sangre. Es difícil imaginar todas las cosas que pueden pasar por la mente de un oficial al ver un muchacho de tan solo 19 años que se abalanza armado con un cuchillo. Más allá de comprender que el atacante está fuera de sus cabales y que probablemente tenga algún tipo de condición mental que genere esa violencia, hay una urgencia que debe ser resuelta. Es necesario reaccionar de inmediato y ponerle fin a la situación de peligro, tanto para el oficial como para el resto de los transeúntes que se encuentran en la zona. Desafortunadamente, el caso no pudo ser resuelto de otra manera. El agresor era demasiado violento y no estaba dispuesto a razonar con los agentes. Desde esta otra perspectiva, correspondiente a la cámara de un patrullero cercano, podemos ver el hecho a unos cuantos metros. Más allá de la distancia, el suceso es igual de choqueante. El joven cayó abatido y de inmediato los oficiales se aproximaron para arrestarlo y comprobar si era posible brindarle atención médica. La ambulancia llegó con relativa rapidez, pero ya era demasiado tarde. Los impactos iniciales fueron mortales y apagaron la corta vida del atacante. En total, 4 personas fueron agredidas durante la jornada de locura de Franklin Castro Ordóñez, 3 mujeres y un hombre. 2 de las femeninas fueron apuñaladas en el cuello, pero el atacante no llegó a generar cortes en arterias o zonas comprometedoras. Según Darren Frank, jefe adjunto del Departamento de la Policía del Condado Montgomery, los apuñalamientos fueron caóticos, sin ningún tipo de plan preestablecido, por lo que el autor no se aseguró de haber matado a ninguna de las personas. Por suerte, los médicos locales pudieron atender con rapidez a los afectados, asegurando su supervivencia.
Los 3 casos que repasamos en esta entrega tienen elementos particulares respecto a los crímenes cometidos y los contextos en los que actuaron los uniformados. Es posible sacar conclusiones distintas de cada uno de ellos. Por ejemplo, para muchos analistas, el tiroteo dentro del automóvil en Washington estuvo ligado a una planeación defectuosa por parte de los uniformados. En cuanto a la balacera contra el vehículo gubernamental robado en Utah, la amenaza de ser arrollados desató una respuesta mortal por parte de los hombres de la ley. Si nos referimos a la historia de Franklin Castro Ordóñez, los motivos de su abatimiento son muy distintos. Él era un peligro para la sociedad y sentenció su muerte atacando con un cuchillo al oficial que intentaba detenerlo. Pese a las diferencias entre los fallecidos, su juventud es un factor indiscutiblemente trágico. Las decisiones erróneas que tomaron pusieron punto final demasiado pronto a sus existencias. De esta forma llegamos al final de este duro video. Si te interesa ver más contenido como este, en el cual analizamos en detalle el funcionamiento de las operaciones policiales más impactantes, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Así podrás mantenerte al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.